Cordial saludo, estimados compañeros y tutores. Estamos aquí en la sustentación de la actividad para el curso Conmutación Tarea 5, en donde vamos a hacer un resumen por algunos conceptos de la unidad 1, contenidos programáticos. Mi nombre es Andrés Felipe Rocha Villalobos, estoy en el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En primera instancia tenemos las principales características de una red de conmutación de circuitos. Entonces, siguiendo con el orden establecido aquí en el enunciado, es posible decir que la conmutación se considera como la acción de establecer un camino de un extremo a otro, como podemos observar en la imagen, entre dos puntos, un transmisor que puede ser T sub X y un receptor que debe ser R sub X, a través de nodos o equipos de transmisión. La conmutación permite la entrega de la señal desde la fuente al destino requerido. En la conmutación de circuitos, el equipo de conmutación debe establecer una ruta física entre los medios de comunicación antes de la conexión entre los usuarios. Esta ruta permanecerá activa durante la conmutación entre usuarios y se libera cuando finaliza la comunicación. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, las características principales de la red conmutada son las siguientes. Cada segmento genera su propio dominio de colisión. Todos los dispositivos conectados al mismo puente o conmutador forman parte del mismo dominio de difusión. Todos los segmentos deben utilizar la misma implementación en el nivel de la capa de enlace de datos, como Ethernet o Token Ring. Si una estación final específica necesita comunicarse con otra estación final a través de un medio diferente, es necesaria la presencia de un dispositivo como es un enrutador, por ejemplo, como tenemos aquí en las imágenes. En un entorno conmutado puede haber un dispositivo por segmento y todos los dispositivos pueden enviar tramas al mismo tiempo, lo que permite compartir la ruta principal. Continuamos. Entonces ahora tenemos la fase de la conmutación en una red de conmutación por circuitos. Las fases de la conmutación en una red de conmutación por circuitos son las siguientes, como podemos observar. Conmutación por división de espacio. En este tipo de conmutación, las rutas que se establecen son físicamente independientes. Cada conexión requiere el establecimiento de un camino físico a través del conmutador. El bloque básico de un conmutador de este tipo consiste en una matriz de conexiones o puertas semiconductoras de cruce que son habilitadas o deshabilitadas por la unidad de control del conmutador, como podemos observar en la imagen. Luego tenemos la conmutación por división de tiempo. Esta es una técnica que habilita la transmisión de señales digitales y cuya idea consiste en ocupar un canal, normalmente de gran capacidad, vale resaltar, de transmisión a partir de distintas fuentes. De esta manera se logra un mejor aprovechamiento del medio de transmisión. El acceso múltiple por división de tiempo es una de las técnicas de TDM más difundidas. Continuamos con el proceso de señalización, intercambio de mensajes en una red conmutada por circuitos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el proceso de señalización de una red conmutada por circuitos consiste en el manejo de información e instrucciones necesarias para el establecimiento de conexiones en los sistemas de comunicación. Es decir, el sistema debe producir, transmitir, recibir, reconocer e interpretar señales de un proceso cuyo resultado será la conexión específica a través del sistema de conmutación. La señalización de una red conmutada por circuitos se divide en dos tipos. Lo tenemos acá, la señalización de abonado, que consiste en la señalización entre un terminal de suscriptor y la central local. Y la señalización intercentrales, en donde es una señalización entre centrales. Esta a su vez se divide en señalización asociada al canal, que dentro del canal de voz o el canal de estrechamente relacionado entre voz y canal. Bueno, ahora continuamos con el proceso de digitalización y transporte de señales telefónicas. El proceso de digitalización y transporte de señales es el paso
mediante el cual un mensaje se convierte en una sucesión de impulsos eléctricos, equivalentemente a dígitos combinados en el código binario, en el 0 o el 1. En realidad es una serie de apagado y prendido de impulsos combinados, como lo podemos observar aquí en la imagen. Estos dígitos son los llamados bits. De esta forma, todo el mensaje que es susceptible de transformarse en señal eléctrica y ser codificado digitalmente puede almacenarse en soporte informático o transmitirse como tren de impulso en una red adecuada. El proceso de digitalización de señales consta con tres fases que tenemos acá en la imagen, las cuales son las siguientes. El muestreo, el cual es el proceso mediante el cual se transforma una señal analógica en una serie de impulsos de distinta amplitud que reciben el nombre de muestras. Segundo, la cuantificación, que es el proceso mediante el cual se asignan valores discretos a las amplitudes de las muestras obtenidas en el proceso de muestreo. Tras la cuantificación, las muestras serán de tipo digital, ya que solo se podrán tener un número finito de valores. Y tercero, la codificación, que es la última fase del proceso y tiene lugar durante la digitalización. La codificación consiste en la traducción de los valores que ya han sido cuantificados al sistema binario, es decir, que los hemos ponderado mediante códigos ya definidos. Ahora continuamos con las principales características de la red telefónica pública conmutada. Este es un sistema de telecomunicaciones doméstica usado por teléfonos públicos y privados, por mecanismos de datos y por intercambio de segmentos de datos privados. Su funcionamiento se basa en enlazar dos equipos terminales mediante un circuito físico, es decir, se cierra un conmutador al establecerse una llamada y se abre al terminar la misma. Las principales características de la red telefónica pública conmutada son las siguientes. Primero, presenta capacidad de interconexión con las redes móviles, es decir, la telefonía básica entre aparatos fijos. Brinda a cada usuario un circuito para señales analógicas con banda de 4000 Hz para cada conversación entre los domicilios. Tercero, el costo para el usuario por la ocupación del circuito depende de la distancia entre los extremos y la duración de la conexión. Y por último, la normalización para interconexión de RTC. Ahora continuamos con las características de la conmutación de paquetes y la telefonía IP. Es un término utilizado para describir las tecnologías que usan los protocolos IP para el intercambio de voz, fax y otras formas de información tradicionalmente transportadas sobre la red telefónica pública conmutada. Las llamadas viajan de forma de paquetes sobre una red de área local o Internet evitando el cargo de la PSTN, haciendo uso del ancho de banda y un canal de comunicación ofrecido por una ISP. En la actualidad todos los proveedores de telecomunicaciones están utilizando esta infraestructura IP para parte o la totalidad de su servicio de voz. Aquí está el cursor para determinar los diversos protocolos que pueden ser aplicados en esta telefonía IP. Tenemos acá el protocolo de inicio de sesión SIP, tenemos el H.323, el protocolo de en tiempo real RTP, el protocolo de control en tiempo real RTCP, el protocolo seguro de transporte de tiempo real SRTP y el protocolo de descripción de sesión SDP. Listo, ahora expliquemos un poco más acerca de la señalización SIP. Continuamos, aquí tenemos los diagramas, la conmutación por paquetes, dirección IP y dirección IP de destino, que es lo que necesitamos en una red de conmutación por paquete. Aquí tenemos los diagramas. Entonces continuamos con la señalización SIP, la cual es un protocolo de señalización utilizado para establecer una sesión entre dos o más participantes, modificar una sesión y eventualmente terminar esa misma sesión. Ha encontrado su mayor uso en el mundo de la telefonía IP. El hecho de que ese IP sea un estándar abierto ha despertado un enorme interés en el mercado de la telefonía y fabricantes entregando teléfonos basados únicamente en ese IP y han tenido un crecimiento exponencial en este sector.
Sus protocolos están basados en el texto y tienen un parecido significativo al HTTP. Los mensajes están basados en texto y el mecanismo de petición-respuesta hace muy fácil la resolución de errores. La señalización se hace mediante SIP, pero existen otros protocolos como mencionamos anteriormente, el H.323, el MGCP y el MEGAC. Listo, hablemos un poco entonces de la señalización SIGTRAN. Es el nombre del grupo de trabajo del IETF encargado de definir una arquitectura para el transporte de señalización en tiempo real sobre las redes IP. A raíz de ello, no solo se creó una arquitectura, sino que se definió un conjunto de protocolos de comunicaciones para transportar mensaje SS7 sobre IP. SS7 y SIGTRAN son protocolos diseñados para intercambiar la información de señalización a señalización. Quiere decir que esta información proporcionará la dirección para la que la llamada encuentre su destino, ya sea la operadora o el endpoint receptor. Muchas gracias. Esto es un breve resumen de algunos contenidos de la unidad 1. Eh, Espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.